niños les mando este video para contarles qué pasó en 1810. Porque ya está muy cerquita el 25 de mayo. Y necesito que ustedes sepan qué es lo que pasó en 1810. Pero antes de eso, en este video les voy a contar cómo era la ciudad colonial, cómo era Buenos Aires y cómo eran las personas que vivían en esa ciudad. En la época colonial, las casas y las ciudades eran pequeñas, eran caseríos. Las casitas eran bajas, no había edificios altos como hay ahora. Y las calles eran de tierra. Todo se complicaba cuando llovía. ¿Por qué se complicaba cuando llovía? Porque todo estaba lleno de barro. Y las señoras se manchaban sus vestidos con el barro. ¿Ahí se ve bien? Las señoras se manchaban sus vestidos con el barro y encima era peligroso que se caigan, porque estaba todo resbaloso. La ciudad, la vida de la ciudad, era el mercado central. En ese mercado central, la gente compraba y vendía todo lo que necesitaba, ¿sí? Si necesitaban comprar alimentos, iban al mercado central. Si necesitaban comprar telas, iban al mercado central. Todo lo compraban ahí. Si necesitaban comprar animales, también los compraban en el mercado central. ¿Sí? Bueno. Pero no solamente la gente iba a comprar ahí. También había vendedores que vendían por las calles. Esos vendedores eran vendedores ambulantes, ¿sí? Había escoberos que vendían escobas, había empanaderas que vendían sus empanadas, había mazamorreras. Esto también tengo, ¿bien? También tengo dibujitos de esto. Había mazamorreras que vendían mazamorra, había faroleros que encendían los faroles de las calles, había lavanderas que llevaban la ropita de los amos al río y las lavaban y las dejaban muy, muy blanquitas. Habían aguateros, como no había agua corriente, no había caños ni cañerías, el aguatero iba al río, juntaba agua y después las repartía, las vendía en las casas de las personas. Los veleros vendían sus velitas porque recuerden ustedes que en la época colonial no había electricidad. Entonces las casas eran iluminadas de noche con velas. Las casas y las calles. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a contar algo que pasaba y que entristecía mucho a las personas, algunas personas de 1810, de la época colonial. Algunas personas estaban muy tristes en esa época. ¿Saben por qué? Porque en esa época había personas que iban a un lugar que se llama África y juntaban a personas, las esclavizaban contra su voluntad, les ponían cadenas y las llevaban a América. En América las vendían, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Las vendían como esclavos a las personas que eran ricas, ¿sí? Las vendían y las llevaban a las plantaciones, las llevaban a trabajar en las casas como sirvientes, ¿sí? Para que cocinaran o para que lavaran la ropa o para que los sirvieran, ¿sí? Esas personas estaban muy tristes porque no les gustaba ser esclavos. Aparte había otras personas que también estaban tristes porque vivían lejos de todo el mundo, lejos de las ciudades y no participaban en nada. Ellos eran los principales habitantes de nuestro país, los primeros habitantes de nuestro país
eran los indígenas. Los indígenas tampoco podían participar de la vida, institucional, ¿m? De esa época. Así que ellos vivían alejados y no participaban en nada. ¿M? Las mujeres solamente podían dedicarse a las cosas de la casa, a lavar, a planchar, no, a planchar no porque no había electricidad, a lavar, a cocinar, a limpiar la casa, ¿sí? Solamente se podían dedicar a eso, no podían trabajar. Y los niños no podían estudiar, las niñas, perdón, no podían estudiar. Solo podían participar los varones y solo podían estudiar los varones, ¿sí? Muy cerquita, bueno, ahí está, ¿ven? Las mujeres de la época, ¿sí? Que solamente servían para estar en casa y para acompañar a sus maridos. Muy cerquita del mercado, ustedes fíjense en acá, voy a tratar de agarrar bien la computadora. Este era el mercado. ¿Lo ven acá? ¿Se ve bien? Este era el mercado. Muy cerquita del mercado, acá atrás, ¿lo ven acá? Estaba el cabildo. El cabildo era un edificio que servía, una casa que tenía 2 pisos y que servía para realizar reuniones muy importantes con las personas más importantes de esa época, ¿sí? Solamente los caballeros, los hombres, podían entrar al cabildo y participar de las reuniones. No podían participar indígenas, no podían participar niños, niñas, mujeres y tampoco negros y negras, ¿sí? Solamente podían participar los hombres. Y se reunían con el virrey de la época. Este que está acá, ¿lo ven acá? Este es el virrey. Este se llamaba Cisneros y era el que gobernaba en esa época en nombre del rey. Ustedes se acuerdan que yo les conté que el rey vivía en España, ¿sí? Y como vivía lejos, había puesto a una persona cerquita nuestro que era el virrey, ¿sí? Y que era el que gobernaba en nombre de él, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegó el capítulo de hoy. Eran distintas las cosas, ¿no? Distintas a lo que son ahora. Pero yo les voy a dejar una inquietud. Quiero que ustedes piensen qué distintas que son las épocas actuales, ¿sí? Y quiero que piensen qué es lo diferente, cómo son las épocas actuales y cómo eran las épocas antiguas. Qué derechos tienen las mujeres y qué derechos no tienen ahora. Qué derechos tienen todas las personas que habitan y qué derechos tenían antes, ¿sí? Quiero que me cuenten en la próxima llamada telefónica que tengamos, en la próxima llamada de Zoom, no telefónica, y quiero que me cuenten bien qué es lo que ustedes han pensado. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.